ético de la inteligencia artificial. Así que vamos a poder ya conversar sobre una base dada anteriormente. Igual, si es que no han podido estar en la charla anterior, pues vamos a poder dar algún tip inicial para poder empezar, ¿ya? Pero quiero preguntarles algo. ¿La inteligencia artificial, amiga o enemiga? Justo les va a aparecer en el chat, en la parte de preguntas, una pequeña encuesta, ¿no? Para que ustedes vayan votando, amiga o enemiga. Obviamente, así es, como bien nos dicen por el chat, depende de su uso. Pero vamos a darle un poco el amigo o enemiga. Si van abajo del Google Meet, hay como tres iconos, ¿no? Un triángulo, un cuadrado, un círculo, y ahí les aparece lo que es la encuesta, para que vayan ahí votando y vamos a ir viendo. Obviamente, no es una pregunta que es o blanco o negro, hay una escala de grises muy ambigua, pero es lo que vamos a tratar el día de hoy. ¿Sí, hermanos? Que vamos a dar así un minuto para la votación. Perfecto. Ahí vamos viendo. Ya de momento todo el mundo me está diciendo amiga, amiga. Depende de su uso. Vamos a ver. Sí, hermanos, quiero compartirles con todos ustedes un pequeño video, un reel, más que nada, donde obviamente vamos a poder observar ese depende, esa ambigüedad que muchos me están mencionando. Voy a terminar la encuesta, ya, a ver, mostrar los resultados para que ustedes también puedan ver. Y vamos a ver este pequeño reel. ¿Será la inteligencia artificial en el salón de clases el futuro de la educación? ¿O un atajo a los problemas? ¿La IA en las escuelas, amiga o enemiga? Vamos a analizarlo. Primero, las ventajas. La IA personaliza el aprendizaje, responde preguntas al instante y ayuda a los maestros con tareas repetitivas. Imagínense aprendiendo matemáticas a su propio ritmo. Genial, ¿no? Pero esperen, hay otra cara de la moneda. Depender demasiado de la IA puede frenar el pensamiento crítico y, fomentar las trampas. Imagínense esto. Un maestro encuentra un ensayo perfecto, pero está 100% generado por IA. ¿Esfuerzo o solo una instrucción inteligente? La IA es poderosa, pero la forma en que la usemos hace toda la diferencia. ¿Ustedes qué opinan? Dejen sus comentarios. Perfecto. Como bien ahí dice, es una respuesta bastante ambigua porque va a depender mucho de su uso. Y ahí es donde creo que entra parte del nombre de el por qué debemos ser crítico en nuestros estudiantes, y no solo en nuestros estudiantes, sino también en nuestros colegas, ¿no? En los docentes, los que también podemos tratar de utilizar la inteligencia artificial. Pero como también la inteligencia artificial va renovándose, es algo inclusive muy nuevo, o eso creíamos, ¿no? A la hora de indagar mucho más, cuando quise profundizar en todo el tema de la IA, lo típico que uno busca, pues diferentes fuentes, sobre todo autores, y me crucé como con esta definición de John McCarthy del 56, donde me proponía que la IA es la ciencia e ingeniería para crear máquinas inteligentes, especialmente programas informáticos. Estamos hablando de un contexto histórico en el cual inclusive la computadora no estaba en las casas. Pensábamos que era incluso algo que había aparecido recién en 2021 o 2022. Inclusive otra poco más moderna, donde la inteligencia artificial está referida sobre todo al modo de simular las capacidades de la inteligencia del cerebro humano. Tal como nos ha mencionado también el ponente anterior, ¿no? Incluso ya tiene la capacidad de razonar y darnos respuestas. Pero en el ámbito de la educación, la inteligencia artificial, ¿en qué nos puede ayudar? ¿Qué nos puede beneficiar? Miren, les quiero dar primero el punto de vista desde el punto de vista de docente para luego trabajar con el estudiante. ¿Por qué? Porque yo considero que la inteligencia artificial nos puede ayudar a tener una mayor innovación en las aulas, poder utilizar mayor cantidad de herramientas y diversificar. Creo que ya inclusive el uso de Kahoot, hasta los mismos estudiantes ya se aburre. Cuando pre-pandemia o durante la pandemia era el no va más para cada uno de los docentes, ¿no? Sobre todo, la inteligencia artificial nos puede ayudar a ahorrar tiempo y agilizar tareas administrativas.
hay que intentar modificar ese pensamiento de horas y horas eternas, creando diferentes sesiones, 1 hora, hora y media para poder escribir una rúbrica. No digo que el ser humano lo tengamos que sustituir, sino que de alguna manera aprovecharle a la inteligencia artificial para poder optimizar esos tiempos. Y sobre todo, ¿para qué? Para ese tercer punto que vemos en pantalla, más tiempo de acompañamiento con el estudiante. No olvidemos que el agente principal, sobre todo en un colegio, es el estudiante. Sin él, no somos nada, pero además, también hacer un acompañamiento íntegro. ¿Por qué? Porque muchas veces, seguramente ustedes, colegas con más experiencia que yo, algunos, son horas y horas en la sala de profesores o en las diferentes SIAs, como tenemos en los colegios agustinos, de revisión de diferentes documentos, realización de documentos, realización de proyectos, realización de PPTs, también diferentes apoyo audiovisual. Entonces, ¿qué hace eso? Que pocos docentes tengan un tiempo para poder acompañar a su estudiante o el tiempo de acompañamiento al estudiante sea limitado o se reduzca solo al tutor. Aquí, ¿qué buscamos? Que también la inteligencia artificial pueda ayudarnos a dar ese acompañamiento íntegro, ese acompañamiento emocional a mi estudiante. Diferentes ejemplos de inteligencias artificiales y herramientas que utilizan la inteligencia artificial para un aprendizaje óptimo. Tenemos Duolingo, Grammarly, Canva, Gemini, entre otros. Todos los GPT que nos mencionaban antes, desde ChatGPT, que es, creo, el más conocido, pero quizás ya no el más potente, ¿no? Duolingo pudiendo crear o acompañar a cualquier persona que quiera aprender un idioma utilizando la inteligencia artificial para adaptarse y hacer un aprendizaje personalizado. Grammarly, lo mismo, pero con la parte más de escritura. Inclusive ahora, hoy en día, Canva, para poder generar nuestras diapositivas o cualquier material gráfico, ya tiene su opción de IA que nos ayuda a optimizar y sobre todo a realizar prácticamente lo que buscamos, ¿no? Lo que queremos. Y obviamente Gemini, que para mí creo que ha sido el descubrimiento personal del 2024, donde nos puede agilizar mucho y que está ligado a todo lo que es Google Workspace for Education, pudiendo transferir nuestra idea, nuestro prompt ideal y poder visualizar de repente en una hoja de cálculo o en un documento de Google con mucha más facilidad. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en un mal uso o en un uso descontrolado de la IA, lo cual nos puede llevar diferentes consecuencias. Y ahí es donde yo les quiero leer, porque muchos en el chat ya me estaban poniendo que dependía del uso, ¿no? ¿Qué consecuencia creen ustedes que puede tener un uso descontrolado o un mal uso de la inteligencia artificial? Los leo en el chat si alguien desea levantar la mano y poder también conversar. Sin miedo, recuerden que la única mala pregunta es la pregunta que no se hace. A ver, nos dice por ahí, a ver, pueden manifestar, adelante. Quizás el transgiversar la verdad. Así es, inclusive algunas inteligencias artificiales hoy en día pues no tienen una fuente confiable quizás o dan cierta información ambigua o no del todo correcta. Por lo tanto, siempre es bueno inclusive fomentar el uso de fuentes confiables. También nos dice Karina, un bajo nivel de desarrollo de habilidades cognitivas al no tener mayor entrenamiento. Así es. Y luego también el tema de automatizar ciertos procesos. Es decir, el estudiante simplemente recibe la pregunta en qué año nació el rey Luis XVI de Francia. Entonces va a qué año nació y le da la respuesta al profesor. Ya no hay un pensamiento, ya no hay uso del cerebro, esa materia gris que requiere. Por lo tanto, como docentes, ¿cómo podemos fomentar dicho pensamiento crítico? Que el estudiante pueda buscar más allá de esa respuesta que esperamos. A ver,
Déjenme leer también. Oscar nos dice debilitar la capacidad de resolver problemas. Totalmente de acuerdo. Noelia, también el poner en riesgo la reputación de otras personas. Sí, ahí ya entramos con inclusive el uso indebido de inteligencias artificiales al hacernos pasar por alguien, ¿no? Miren, yo me he basado mucho en 2 libros que he podido leer en este último año, que es el que ven a la izquierda de sus pantallas, menos Tech y más Platón, donde, haciendo una sinopsis básica, no les voy a hacer spoilers por si lo quieren leer, yo les invito, donde nos menciona que en una era tecnológica donde prácticamente el uso de la IA va a ser cotidiano, la capacidad y la ética a la hora de utilizar estas herramientas tecnológicas es lo que va a diferenciar a un profesional u otro. Ya no estamos en la era donde los psicólogos de recursos humanos nos preguntan qué título tienes o qué tantos estudios tienes, sino que mucho se trabaja ya el tema de habilidades blandas, cómo resuelve un conflicto, cómo lidera un grupo humano, cómo empatiza quizás con su compañero para poder desarrollar una actividad. Y asimismo, el otro libro, tuve la oportunidad de conversar también con su autor, José Carlos Yamagoshi, donde nos habla de esa nueva educación virtual y cómo podemos fomentar el pensamiento crítico mediante la técnica de el debate y sobre todo de los foros, ¿no? Tanto de manera virtual como de manera presencial. Así que yo les voy a mencionar inclusive alguna herramienta desde Classroom, por ejemplo, donde podemos trabajar el tema de los foros, ¿ya? Para poder observar inclusive la capacidad de razonar y de pensamiento crítico que puede tener un estudiante, ¿sí? Me ponen un like si es que utilizan Google Workspace for Education, si es que tienen Classroom, alguna vez han utilizado Classroom. A ver, veo ahí bastante. Creo que la mayoría, para no decir todos, estamos trabajando con Classroom o en algún momento hemos trabajado con Classroom. Desde la pandemia, sobre todo menciono la pandemia, que es cuando creo que muchos empezamos a utilizar Classroom o diferentes herramientas tecnológicas mucho más a menudo. Si se dan cuenta en este slide, en esta presentación, hay muchas más herramientas de lo que había inicialmente en Classroom. Ahora, ya no solo es pongo una tarea y que me lo resuelvan y le pongo su nota. Inclusive ahora Classroom ya permite poner notas cualitativas, ya no es un bagaje del 1 al 20 o del 1 al 100. Como se dan cuenta, en la parte de complementos, y ya no solo en complementos, yo soy muy fan de poder utilizar la herramienta con YouTube. ¿Por qué? Porque nos da la oportunidad de generar preguntas en el preciso instante del video donde puedo proponer al estudiante resolver. Para ello, les voy a compartir un momento pantalla para mostrarles un ejemplo básico que yo utilicé con un video, ¿no? Aprovechando que estaba en la parte pastoral y tratando de conectar quizás con estudiantes más jóvenes, buscamos la manera de tener un aliado. En este caso era una película más conocida como es Las Crónicas de Narnia, ¿no? Entonces, lo que van a ver es algo más básico. Ustedes también, yo les invito a indagar y poder probar esta herramienta, donde el video dura 23 minutos. Yo, según el minutaje, le he puesto cierta cantidad de preguntas. Y si se dan cuenta, normalmente siempre trato de reforzar en un por qué, ¿no? Quizás cuando uno era estudiante siempre era la parte que más nos le gustaba un examen, ¿no? Dígame esto y por qué, o razona tu respuesta, o justifica tu respuesta. Cosas que cuando estamos evaluando inclusive con formularios o a veces la respuesta corta o opción múltiple, se empieza a reducir esa parte. Lo vemos todo muy esquematizado. Acá tenemos la oportunidad que mediante la tecnología el estudiante pueda responder también desde un punto de vista más crítico y sobre todo tratando de argumentar. Pero no solo es el hecho de que el estudiante argumente, no solo es el hecho de que el estudiante pues quizás pueda tener esa capacidad de escribir, sino qué pasa, profesor, profesora, si el estudiante que ya está inmerso en la tecnología utiliza inclusive una herramienta como puede ser ChatGPT
Gemini o cualquier inteligencia artificial para decir, trata de responderme esto utilizando pensamiento crítico. ¿Qué harían ustedes en ese momento? De repente pueden poner cara de asustados en el chat, todo para poder ver una situación, porque estamos en ese momento de mucho miedo, ¿no? Otra herramienta que nos permite Classroom, que lo podemos hacer tanto de manera virtual como presencial, es el tema de los foros. En este caso, Classroom nos lo pone, como vemos acá, con el formato pregunta. Ya yo puedo lanzar una pregunta donde el estudiante va a responder, y en muchas dinámicas, inclusive, cada estudiante puede ver lo que ha puesto otro estudiante, y así poder retroalimentarse de manera más clara y poder conocer diferentes puntos, ¿no? Con la pregunta que les he hecho antes, vamos a encaminarnos poco a poco, no se preocupen, en el tema de qué hago si yo veo que un estudiante me está utilizando o puede ser que haya utilizado otra herramienta, ¿no? De inteligencia artificial para responder. O sea, cómo yo trato de comprobar ese antiguo copia y pega, no sé si ustedes han visto hace 15, 20 años, quizás era Rincón del Vago, o entrabas a Wikipedia, copiabas y pegabas, o quizás un poco antes ya, pues ibas, copiabas lo del libro a mano y eso es lo que ponía, ¿no? Pero aquí ahora es donde va a empezar la parte más de taller, la parte más práctica y donde yo quiero que ustedes puedan practicar inclusive con el uso de la siguiente herramienta, hermanos, que es GPT-0. Hay muchas más herramientas que puedan detectar posibles usos de IA. Y quiero que entiendan por qué remarco la palabra posibles. Porque hoy por hoy nada es infalible. Las diferentes inteligencias artificiales inclusive día a día están mejorando. Hace un par de años empezamos con un ChatGPT, pero ahorita ya el mismo ChatGPT tiene herramientas que queda obsoleto el de hace un año, el de hace 2 años. Mismo Gemini nos está ofreciendo la posibilidad ya no solo de responder, sino incluso de generar documentos. Y si encima tenemos lo que es la versión Advanced, prácticamente yo le doy una estructura, le doy unos datos y me arma la sesión con la estructura que yo le propongo. O tengo la encuesta y le digo a ChatGPT, analiza esta hoja de cálculo y me da hasta una pequeña conclusión de, mira, en base a tus respuestas tengo todo esto. La inteligencia artificial está mejorando día a día. Y si esta charla la damos dentro de 6 meses, estoy seguro de que parte de lo que estamos mencionando queda obsoleto. Entonces, les invito, no sé si pueden leer el QR con algún dispositivo inteligente o de repente me apoyan poniendo el enlace a GPT-0. Aquí ahora lo van a colocar en el chat para que puedan entrar, por favor. Y les invito quizás a hacer la siguiente dinámica conmigo, ¿ya? Bien. De ahí he vuelto ahora a compartir otra pantalla donde, en este caso, yo estoy en una parte de GPT-0 donde uno puede observar que yo he puesto diferentes trabajos realizados por algunos estudiantes, inclusive testeando por mi parte el tema de poder identificar el uso de inteligencia artificial, ¿sí? Me gustaría que estando en sus computadoras puedan seguir o puedan ayudarme a hacer la siguiente dinámica, ¿sí? Yo les voy a proponer una pregunta en el chat y van a intentar escribir la respuesta en GPT-0 de 2 maneras. La primera es respondiendo ustedes mismos y le van a dar a escanear poco a poco. Y la siguiente es, con el uso de inteligencia artificial, le vamos a poner esa pregunta, a ver qué nos responde y lo vamos a escanear, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una pregunta básica
por ejemplo, a mí me gusta mucho preguntarle eso a los estudiantes, sobre todo en cívica o cuando estamos en busca de la verdad, ¿qué es la felicidad? ¿Ya? Entonces, vamos ahora a GPT-0 en New y le digo New Scan, escanear nuevo. Entonces, yo le respondo, ¿no? La felicidad está, me lo invento, ¿no? Está en tomar un café cada mañana. Yo podría quizás hacerlo mucho más extenso, poder conversar mucho más, extenderme. Les invito a que lo vayan probando. En este caso, normalmente GPT-0 me pide por lo menos 250 caracteres para poder analizar. Obviamente, si yo a esto le doy a escanear, porque han visto que incluso lo he escrito yo, me va a resolver de que lo ha hecho una persona. Pero ¿qué pasa si yo me voy a Gemini? Le pregunto, Gemini, ¿qué es la felicidad? Me va a dar quizás una respuesta que ustedes ahora, a la hora de verlo, van a decir, no, profe, esto es inteligencia artificial. Totalmente de acuerdo. Pero recuerden, a veces los alumnos van un paso más adelante. ¿Qué va a hacer el estudiante? Gemini, imagina que eres San Agustín y te preguntan qué es la felicidad. ¿Podrías explicármelo como si yo fuera un, un alumno de tercero de secundaria? Y entonces, en este caso Gemini lo va a adaptar muchísimo más. Me está dando por si acaso, ¿no? ¿Qué es? Pues me da un ejemplo, algo mucho más que podría decir un niño, ¿no? Quizás vamos a poder conectar este pequeño párrafo. Imagínate que la felicidad es como un tesoro escondido en lo más profundo. Me lo adapta. Ya no es una definición tal cual que daría el primer prompt. Y me pregunto, y acá voy a pegar, por ejemplo, para no pegar todo. Mm, Sí, ¿me ven? Pulgar arriba, si es que voy viendo, voy viendo. Perfecto. Sí me gustaría que lo vayan probando, por favor, porque cuanto más indaguen ustedes después, o sobre todo terminando, mucho más se puede enriquecer este plano. Ya, yo ya tengo el prompt, en este caso, la tarea del estudiante que he visto, que me ha respondido, ¿no? Mira, me da un ejemplo de qué es la felicidad y sobre todo me dice la verdadera felicidad. ¿Qué va a pasar o qué puede pasar? ¿No? Vamos a ver y me dice, alerta, posiblemente probabilidad, ¿por qué les digo siempre posiblemente probabilidad? Porque nada es 100% seguro. Pero me dice, por si acaso, es muy probable, 100% probable de que todo esto lo haya generado una inteligencia artificial. ¿Qué hago yo? ¿O qué harían ustedes? ¿Qué hago con ese alumno? ¿Le llamo la atención? De repente proyecto delante de todo el salón, miren, este trabajo ha sido por inteligencia artificial, eso está mal, lo vamos a condenar. Pulgar arriba si creen que está bien lo que acabo de mencionar, o pulgar abajo si es que ustedes harían algo diferente. Proyecto y digo, por si acaso eso está mal, pésimo, no sé quién ha sido este estudiante, pero no. Es una oportunidad que tenemos nosotros para poder ahí trabajar sobre todo el fomentar el pensamiento crítico y sobre todo la ética. ¿Por qué? Porque ya no es solo el estudiante de, hijo, has cumplido con la tarea, has mandado la tarea, pero está bien, es correcto. Y por último,
inclusive, si es que yo no quiero hacer todavía la reflexión, ¿cómo yo puedo detectar o cómo yo puedo tratar de indagar que el estudiante no lo ha hecho de manera personal, sino con la inteligencia artificial? Trabajando en clase, un pequeño debate o un pequeño foro de qué es la felicidad. Yo ya puedo tener inclusive detectado esas posibles sospechas. Ya no digo con el 100% de esta herramienta, ¿no? Porque creo que todos como docentes ya poco a poco estamos aprendiendo a poder determinar si un trabajo está hecho 100% por un estudiante o no. Entonces, ¿cómo yo trabajo? Ya, yo les mando la tarea, que es la felicidad, me lo manda bonito, con su portada, me doy cuenta que está con inteligencia artificial, llego a clase y propongo realizar un debate, ¿qué es la felicidad? Y veo cuál es su aporte, veo si realmente lo que dice está ligado con lo que ha escrito. ¿Por qué? Porque inclusive muchas veces hay esta situación de, bueno, copio, pego, lanzo, como no he leído nada, como no he tratado de indagar en nada, no sé ni siquiera qué he puesto en el trabajo, solo sé que lo he mandado. Y es lo que pasaba con las tareas anteriormente. Entonces, en ese sentido, vamos a ver o vamos a poder determinar de, ok, el alumno no ha interiorizado nada, no ha hecho más que un prompt ideal para poder responder, entonces vamos a poder empezar ese acompañamiento. Entonces, yo sí les propongo o sí les comento, ¿no? Por si acaso todo esto es de manera personal. El año pasado yo estaba igual que ustedes, pues escuchando a un ponente. Este año he tenido la oportunidad, pero todos somos especialistas en algo, todos somos futuros o proyectos, tenemos la proyección de poder innovar en algo nuevo, ¿no? Entonces, sí les digo que puedan trabajar con ese punto. Creo que hay una participación en el chat, no sé si me pueden ayudar ahí a leer. Sí, era nuestro hermano Teodoro, nos dice, creo que si detecta cierta falta de integridad académica puede ser una posibilidad importante de aprendizaje y proyectada una mejora personal para el estudiante. El punto también consiste en analizar cuál fue la tarea. Debemos preocuparnos mucho más en el proceso de la tarea más que en la entrega final para garantizar el trabajo que fue hecho íntegramente por el estudiante, usando incluso la IA pero citándola adecuadamente, pero sobre todo se debería utilizar fuentes más certeras. Totalmente de acuerdo, profesor Edgar. No solo es eso, si se dan cuenta al principio también les proponía, ¿no? Nosotros al tener un uso de ella para poder agilizar nuestros procesos, nos permite acompañar mucho más al estudiante. Entonces, en ese sentido también, como el mismo profesor dice, el poder, a ver, para citar específicamente lo que ha dicho, ¿no? Poder preocuparnos mucho más del proceso, poder acompañar inclusive. O sea, si se dan cuenta, la mayoría de temas que se está dando en este Agostitec tiene mucho el tema de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque tiene usos muy diversos. En este caso, o al menos en esta charla, lo estamos tratando de fomentar ese pensamiento crítico, pero hay muchos que es del tema del acompañamiento. Yo ahí sí les menciono o sí les proyecto mi pensar de que creo que nosotros como profesores vamos a cambiar un poco nuestra manera de hacer, no en el sentido de un cambio radical de 180 grados, sino podemos ser esos profesores que acompañan mucho más, que como dice también el profesor Edgar, acompañemos en los procesos y veamos no solo el resultado, ¿no? Sino el camino. Los colegios agustinos trabajamos mucho el tema de la comunidad, ¿no? Inclusive, por ejemplo, en otros colegios también ya se trabaja el ABP, ¿no? En base a proyectos. Pero todo tiene un tema de trabajar en equipo, buscar una solución. Ya no es la tarea que antes nos mandaban quizás a muchos de nosotros de sal delante y dime la tabla del 2, dime la tabla del 3. Ya no, inclusive proponemos diferentes problemas que el estudiante debe resolver, en este caso, quizás mediante la multiplicación, ¿no? Y nosotros también, si se dan cuenta, cuando yo les propongo o les menciono, en este caso, una pregunta simple, ¿qué es la felicidad? No es porque yo busque quizás que el estudiante
indague o busque una fuente o que me diga, según el autor, la felicidad es tal, sino de que yo también quiero que el estudiante pueda tener un momento de introspección. Ya nos decía San Agustín, ¿no? La verdad es, hay que interiorizar para llegar a la verdad. Entonces, por mucho que yo quiera utilizar la inteligencia artificial, diferentes tipos de citaciones, el estudiante para indagar, para interiorizar en sí mismo, no necesita ninguna herramienta más que él y su corazón. Entonces, cuando yo le hago quizás, o estoy tratando de guiar este tema con esa pregunta de qué es la felicidad, es cómo yo ahora como docente voy a acercarme al estudiante y le voy a comentar de, está bien, hay un trabajo, está ahí, pero yo quiero saber qué es lo que opinas tú, qué es lo que piensas tú, no lo que opina San Agustín, no lo que decía de repente Juan Pablo II, San Juan Pablo II, sino estudiante de tercero, cuarto, quinto de secundaria, que te estás preparando para la vida, respóndeme porque quiero saber tu opinión, quiero saber tus pensamientos, ¿sí? Entonces, cuando yo le pregunto a un estudiante o yo comento que quiero que fomenten el pensamiento crítico o que se puede fomentar el pensamiento crítico, es también para buscar a la persona, al individuo, no que me responda una tarea bien estructurada, bien citada, inclusive que cite bien la inteligencia artificial, es lo ideal, ¿no? Pero sigo sin tener una respuesta natural del estudiante. ¿Sí? Entonces, poco a poco nos estamos acercando al final. Voy a tratar de acelerar un poquito. No falta mucho tampoco, pero sí poder llegar a un poco a algunas reflexiones, ¿no? Sobre todo de por qué considero que es importante el poder detectar el uso de la inteligencia artificial y sobre todo lo que ya estábamos comentando un poco, ¿no? ¿Qué no es detectar inteligencia artificial? No es detectar inteligencia artificial si yo lo voy a usar como algo castigatorio. No es detectar inteligencia artificial si yo lo voy inclusive para usar como ejemplo de algo negativo, sino de que yo trato de poder detectar la inteligencia artificial como para promover la reflexión, para poder proponer un aprendizaje genuino sobre todo y para poder fomentar la honestidad académica. ¿Sí? Creo que estamos en una era tecnológica, pero donde los valores del ser humano van a sobresalir por encima. Porque, como decía de repente, o como yo le expliqué quizás a un estudiante de primero el año pasado, ¿no? Eh, cómo yo, en un mundo donde todas las personas tenemos superpoderes, ya no existen los superhéroes. No, es que va a diferenciar cómo tú le das ese uso a tu superpoder. Porque yo puedo tener superfuerza y quedarme echado en mi cama y nunca ayudar a nadie. Como puedo tener otro superpoder y llevarlo al servicio de la sociedad. Ahí es donde vamos a poder diferenciar si hay un superhéroe o no, en cómo le da el uso. Igual con la inteligencia artificial, igual con las diferentes tecnologías y cualquier herramienta tecnológica que podamos tener en nuestras manos. El mal uso es lo que va a o el buen uso es lo que va a diferenciar a las personas, ¿sí? Me voy un poco atrás en la historia, hermanos, y permítanme quizás no dar datos exactos, sino quizás mencionarles. Anteriormente, cuando aprendía historia, yo odié la historia porque el profesor venía y decía, te tienes que aprender pues todos los reyes que ha tenido Francia, todos los reyes que ha tenido España, y me los tienes que saber guiar, ¿no? Fernando tal en el año tal, Luis tal en el año tal. Yo odié la historia, pero hoy tenemos la oportunidad de inclusive enseñar historia proponiendo, es decir, conozcan lo que pasó, veamos en un contexto actual qué está sucediendo, qué se está repitiendo, qué no y cómo podemos mejorar. Entonces, creo que está en nuestras manos como docentes, como innovadores, como docentes proactivos, no repetir lo que sabemos que quizás no está del todo bien en el pasado y sobre todo poder trabajar con alumnos de manera que realmente sean agentes de cambio en la sociedad que estamos teniendo, ¿no? Entonces, la IA no es mala. Yo al menos no la considero como algo malo.
pero sí se le puede dar un mal uso si no tiene la guía adecuada. ¿Sí, hermanos? Me gustaría poder tener esos 4 minutos más o menos que podamos tener de alguna pregunta, alguna aportación, escucharlos, hermanos. Sí les invito a poder compartir sus diferentes inquietudes, inclusive en LinkedIn. Yo ahora les voy a compartir en pantalla de repente el mío para que me puedan escribir, para que me puedan, podamos conversar mucho más sobre todo ello. ¿Sí, hermanos? ¿Alguien que desee preguntar, participar? Profesor Leónidas, ¿me apoya ahí? Bien, hermanos, no olviden llenar la encuesta que acabo de linkear en la casilla de los mensajes. No olviden, por supuesto, seguir a nuestro compañero Aarón en su red social de LinkedIn y también opinar, en lanzar sus preguntas o dudas para poderlas esclarecer también en su zona personal profesional. Y nada, el chat sigue aperturado. Aquí nuestro compañero Jonathan nos dice: considera que el acompañamiento es fundamental, ya que al igual que la educación tradicional, cuando se entrega un texto o enciclopedia, podría ser el caso, al estudiante no se garantiza la asimilación del tema. Un libro o la IA no reemplazará la labor del maestro jamás. Claro que sí. La educación en valores es un rol que tenemos todos los adultos acompañantes. Te agradecen mucho, Aaron, por tu intervención. Muchas gracias. Y ya como última frase antes de irme, quizás poder volver a los inicios del aprendizaje, sobre todo en la antigua Grecia, y fomentar nuevamente la mayéutica, ¿no? Ya no solo es fomentar o aplaudir esa respuesta correcta, sino poder aplaudir esa pregunta genuina donde el estudiante quiere encontrar el aprendizaje. Entonces, a veces una muy buena pregunta nos puede llevar a un mejor aprendizaje que una buena respuesta. Entonces, gracias, hermanos, agradecerles mucho. También espero que haya sido un espacio de conocimiento, poder haber compartido lo poco que también estoy aprendiendo para todos ustedes y poder seguir. Entonces, hermanos, un aplauso también para ustedes. Creo que tienen todavía una más después del break, así que también aprovechenlo al máximo y cualquier duda, pues no duden en escribirme, podemos conversar y poder conocer mucho más. Gracias, hermanos. Agradecemos la intervención de nuestro hermano Aaron González y antes de abandonar la sala, por favor, ingresen al link en la pequeña encuesta que tenemos esta mañana en el tema de IA y cómo fomentar el pensamiento crítico. Les agradecemos su asistencia el día de hoy. Tenemos un break en este momento, así es que reitero, antes de abandonar la sala, por favor, ingrese al link para realizar la encuesta, por favor. Muchísimas gracias. Buenos días.